Amigos, amigas, bienvenidos al Vitalista, un podcast con una visión especial sobre la salud. Quedas invitado a pasar, ponte cómodo y vamos allá con un nuevo capítulo. Soy Andrés Cuadrado, me dedico a acompañar procesos de salud y de cambio en mi consulta en Hospitalet de Llobregat y a divulgar esta visión vitalista y humanista del mundo y de nuestra salud. Antes de empezar, te invito a pasar por mi web, andrescuadrado.com, donde tienes acceso a la newsletter del Vitalista. Aquí te pongo al día de cómo avanza el proyecto, te comparto los capítulos y los guiones de acceso libre que hay en mi blog. Y es un canal de comunicación directa para ir creando esta comunidad de personas que queremos una forma más global y natural de entender nuestra salud. No te robo más tiempo, vamos allá con el resumen de este capítulo. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la importancia de comprender y manejar adecuadamente la inflamación aguda. Destaco que la inflamación es un proceso natural del cuerpo para sanar, regenerar el tejido dañado, por lo que no debe ser suprimida de manera indiscriminada con medicamentos antiinflamatorios como los AINES. Continúo enfatizando en la necesidad de permitir que la inflamación siga su curso, en la medida en que no represente un peligro para la salud del individuo. Sigo con la sugerencia de que, en casos de lesiones agudas, es crucial descansar y proporcionar al cuerpo los nutrientes necesarios para facilitar su recuperación. Frenar artificialmente el proceso inflamatorio es arriesgado, ya que esto puede resultar en una resolución deficiente y en la formación de tejido de menor calidad. Propongo adoptar una perspectiva más reflexiva y equilibrada en el manejo de la inflamación aguda, evitando la automedicación excesiva y considerando el contexto específico de cada situación. Si os parece, vamos con ello. Pero antes de empezar con este capítulo, déjame que haga una reflexión, y es que os estoy dando bastante la turra con el tema de los antiinflamatorios. De hecho, lo he comentado antes en esta serie, creo que en el capítulo anterior, y lo habré dejado caer en algún capítulo más. Ya veréis que voy a intentar fundamentar bastante la crítica en este capítulo y en el siguiente, pero no es una crítica a la medicación, es una crítica al uso que hacemos de la medicación. Cuando no entendemos el por qué y simplemente nos lo tomamos, bueno, es algo que voy a decir, nos lo tomamos para no sufrir y demás, ¿vale? Esto lo explicaré bien, pero sí que quería hacer una aclaración, ¿no? Porque a veces cuando entras a hablar de estos temas, las cosas se cogen como la información a medias, ¿no? Y te puede quedar la idea de que, hostia, Andrés está en contra de que nadie tome medicación y tal, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco estuve malico y estuve tomando antibióticos y cuando se lo comenté a una compañera me dice, hostia, Andrés, tú que estás en contra de tomar cosas y tal. Y no es eso. Es decir, yo en el caso de estar enfermo y de necesitar pues un antibiótico, pues te tomas el antibiótico. ¿Por qué voy a sufrir una infección o en caso de que sea un familiar, ¿no? O un paciente, ¿no? ¿Por qué vamos a arriesgarnos a tener por ejemplo, una neumonía que se complique por dejar que el cuerpo cure cuando hay un antibiótico que puede salvar la vida o puede acelerar el proceso y es necesario? Pues en ese caso se toma. Y luego con muchísimas otras medicaciones, es decir, cuando es necesario y está bien indicado, la medicación, pues como la cirugía, como cualquier otro proceso, ¿no? El caso de Still, por ejemplo, Still es el creador de la osteopatía. Él en su día no recomendaba medicación, pero claro, los protomedicamentos que habían a finales del siglo XIX hacían más daño que beneficio, ¿vale? Pero a día de hoy, pues la crítica desde la osteopatía, y desde otras disciplinas, va más hacia el uso indebido que hacemos de ella, que no, o excesivo, más que indebido, excesivo, que no hacia el propio medicamento.
¿vale? Y dicho esto, esta aclaración de 3 minutitos, me estoy alargando, vamos a ir con el capítulo y ahí ya os doy todos los razonamientos que suelo explicar, ¿vale? Muchas gracias y seguimos. Pues una vez introducido el tema y hechas las aclaraciones pertinentes, vamos a entrar de lleno en esto, ¿no? En la inflamación aguda y el uso de los antiinflamatorios. Para mí esto llegó a suponer un cambio de paradigma, es decir, fue un choque muy grande en las creencias que tenía en su día, en creencias muy arraigadas, y era una de las cosas que tenía ganas de compartir con vosotros, la verdad. Entonces, en el capítulo anterior de esta serie, en el 41, entramos en explicar lo que era la inflamación, cómo se generaba, así como unas nociones o un avance a lo que os voy a explicar hoy. Es decir, este capítulo y el 41 se complementan bastante bien y nos dan mucha información para el siguiente capítulo de esta serie. Algo que nos dije es que la inflamación, que es el resultado de la acción del sistema inmunitario ante una lesión o ante un cambio en el medio, es solo una parte de la respuesta del sistema inmunitario. Y además, la acción del sistema inmunitario en sí mismo es una parte de las respuestas que da el cuerpo ante las eventualidades a las que se ve expuesto. Sí, esta es una idea también interesante, ¿no? Entonces, es importante que tengamos claro que de cara a acercarnos a la realidad del cuerpo humano, no solo a hablar teóricamente, sino sobre todo cuando nos proponemos entender la vida y cuando queremos entender a la persona que viene a solicitarnos ayuda, pues este tema es súper interesante, ¿no? La inflamación y la actividad del sistema inmune se estudian siempre de forma aislada, reacción a reacción, pero este no sería el objetivo del podcast. Lo que quiero hacer, entender, es que cuando nos hacemos daño, cuando nos intoxicamos, cuando nos informamos con un virus, como por ejemplo el de la gripe, lo que pasa es que todo el sistema, todo el cuerpo, se pone a trabajar. Desde la movilización de energía de unos sistemas a otros, a la activación de mecanismos neurológicos de defensa, como puede ser la tos, la diarrea o los vómitos. La movilización de recursos para aumentar la temperatura corporal, que llegue más sangre a ciertos puntos. Esto que aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿no? Poner el sistema a tope para facilitarle la vida a las células del sistema inmunitario. Esto es lo que se conoce como la fiebre y creo que, no sé si os acabaré hablando de ello, ¿no? Pero la fiebre que la tememos tanto y la pagamos por sistema, ¿no? Cuando alguien está a 37 y se le da un antiinflamatorio, un antipirético. Entonces, de lo que vengo a hablar hoy, precisamente, es de qué podemos hacer ante un evento agudo, como entender lo que verdaderamente nos pasa y dar unas bases a la propuesta que os haré. Vamos, por tanto, a ponernos en situación. Tenemos un proceso inflamatorio agudo. Empezamos por aquí. Algo agudo lo vamos a entender como aquella reacción que hace el sistema inmune y el cuerpo para responder a un daño real o potencial en un tejido. Un proceso fisiológico, natural, con una causa. Y lo más habitual, o lo que debería ser, es que esté limitado en el tiempo y que sea esta inflamación proporcional al daño recibido. Por otro lado, que ya esto es lo que será el siguiente capítulo de esta serie, son los procesos inflamatorios, pero de carácter más crónico, cuando no hay una causa clara, directa, y que son intentos que hace el cuerpo por compensar situaciones disfuncionales. Sí, ya he dicho que esto lo hablaremos más adelante. Pero ante un proceso agudo, un traumatismo, una intervención quirúrgica, la causa está clara. Deberíamos dejar pasar un tiempo acorde a la magnitud de la lesión, a la edad del paciente o de la persona, al estado de base de esta persona, y este proceso, esta inflamación aguda, debería tender a limitarse sola. Hay muchos matices, pero por regla general lo que se tendría que ir controlando es el estado del paciente, de los tejidos, la salud en general de la persona y acompañar ese proceso inflamatorio. Puede pasar que se prolonguen los tiempos, que al cuerpo le cueste más curarse y regenerar, y aquí es donde hay que investigar un poquito y será un poco también la idea del siguiente capítulo, ¿no? El entrar un poco en el terreno,
en cómo está esta persona a nivel nutricional, de estado general, ¿sí? Cómo está a nivel metabólico, ¿no? Todo esto ya lo veréis, o no sé si lo llegaremos a hablar, ¿no? Pero todo esto tiene mucho que ver con cómo solucionamos la inflamación. Buscar aquellas entidades como la inflamación crónica de bajo grado o las enfermedades autoinmunes, esto, o también lo que nos solemos encontrar mucho, estos híbridos entre dolor inflamatorio, pero con un terreno de tejidos que están como en hipoxia, como que les cuesta vascularizar, que les cuesta moverse, ¿no? Pero son temas más complejos. Hoy nos enfrentamos a un proceso agudo. Lo primero que tenemos que entender es que los síntomas que tenemos, la inflamación, no es un enemigo contra el que combatir. Sí, esto es súper importante y he intentado repetirlo las menos veces posibles, pero para mí es la idea más interesante que podemos coger hoy, ¿no? La inflamación es precisamente un amigo que nos está curando. Es un intento del cuerpo por sanar un daño que ha sido provocado por un factor normalmente externo, como puede ser pues la causa, ¿no? El traumatismo, un cambio de temperatura, un agente biológico, alguna toxina, ¿sí? Se genera un daño y la inflamación es la reacción del cuerpo, no solo del sistema inmunitario, sino de todo el cuerpo para ofrecer resistencia al daño, para iniciar los procesos de regeneración. En nuestra sociedad, en la que vivimos, en Occidente, el papel de la inflamación no está bien entendido. Ya no hablo a nivel médico, sino a nivel general. Cuando alguien sufre algún tipo de dolor, la tendencia es recurrir a medicación que frena ese dolor o esa inflamación. Y a veces es dolor y también se dan antiinflamatorios. Y que luego no funcionan, ¿no? Es curioso. Y muchas veces se tiende directamente a tomar ese antiinflamatorio que se vende sin receta médica. Los antiinflamatorios, si os parece, voy a intentar definirlos un poquito primero. Básicamente tenemos 3 grupos de medicamentos que intervienen sobre la inflamación. El primero son los AINES. Este nombre viene de las siglas de antiinflamatorios no esteroideos. En ellos encontramos pues el ibuprofeno, el diclofenaco, el paracetamol, que lo que hacen es frenar la degradación inicial de las grasas, aquello que explicaba en el capítulo 41, frenando así la producción de prostaglandinas y limitando de raíz la inflamación, ¿sí? El segundo tipo de antiinflamatorios son los corticosteroides, hormonas artificiales que imitan al cortisol natural, que es una molécula o una hormona que se segrega en la corteza de la glándula suprarrenal, y estas moléculas, estos corticosteroides, lo que hacen es ir al núcleo de las células, ¿sí? Por todo el cuerpo, pero van a ir a inhibir la acción inflamatoria allá donde es necesario, ¿no? Y lo que hacen es directamente entrar al núcleo de las células, se agarran al receptor de corticoides y frenan de raíz la inflamación. La cortisona, cuando se da, es magia, ¿sí? De verdad, tiene sus sombras, pero cuando es necesaria y al paciente se le da cortisona, realmente es como que se apaga la inflamación, ¿vale? El tercer grupo de fármacos antiinflamatorios son los que se denominan medicamentos biológicos. Estos son fármacos que se dirigen a proteínas específicas en el sistema inmunológico para reducir la inflamación. Se utilizan para tratar enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn o la psoriasis. Entonces, tanto los corticosteroides como los medicamentos biológicos se comercializan bajo prescripción médica. Es decir, no hay peligro de que la gente los tome pues de forma masiva, ¿no? Como es el caso de los AINES, que son los medicamentos, pues están en la lista, en el número 1 de los más vendidos habitualmente, ¿no? Lo que justifica el uso masivo de los AINES es que realmente permiten aliviar el sufrimiento en la persona. Y esto es interesante. Pero con buena información, entendiendo lo que nos está pasando, también podemos reducir no el dolor, pero sí el sufrimiento y el buen funcionamiento y la recuperación del cuerpo. Si os parece, lo voy a intentar desarrollar, ¿vale? Entonces, tienes síntomas inflamatorios y el tomar un AINE, en el corto plazo, lo que consigues es que te sientes mejor. Y a ver, seamos sinceros, ¿no? La idea de me duele y que haya un remedio que me quite el dolor, pues es una solución de puta madre, ¿no? Pues no. El problema es que te duela
y que tengas síntomas por tener inflamación tiene un motivo. ¿Te lo habías planteado? Cuando estás en modo trabajo, en modo estrés, toda la energía de tu cuerpo va a los sistemas que la solicitan. El sistema musculoesquelético, el sistema nervioso, el corazón, los pulmones. Estás luchando, estás huyendo, estás construyendo. No te puedes regenerar. En estos estados, incluso muchas veces, estamos microlesionándonos. Para poder curar, para poder regenerar si nos hemos hecho daño, lo que hay que hacer es parar. Entonces, ¿entiendes un poquito que tenemos que parar, descansar y bajar el ritmo? ¿Sí? No parar hasta que estemos curados, sino simplemente bajar el ritmo y dar espacio para que el cuerpo desplace su energía a los sistemas que la necesitan. Por lo tanto, el dolor y la inflamación nos hacen sufrir, pero para que paremos, para que permitamos trabajar al cuerpo. Si frenamos el proceso inflamatorio de forma artificial, sin que haya una indicación médica clara, sin que haya peligro para el individuo, simplemente por no tener síntomas, o porque la inflamación es mala, o porque tengo que seguir trabajando, estamos frenando el proceso de curación natural. Estamos evitando que un proceso inflamatorio se instaure y, como ya os expliqué, es necesario que haya una instauración de la inflamación para que haya una buena regeneración. Sí, escucharos el capítulo 41 y allí lo explico con bastante más amplitud. Entonces, lo que sí que voy a tratar levemente hoy, otra vez, es la autolimitación de la inflamación. Es otra idea interesante. ¿Creéis que es necesario controlar y parar la inflamación? ¿Qué pasa si no la paramos? Pues básicamente lo que va a pasar es que tras un pico inflamatorio se inicia un proceso de autolimitación y resolución a través de las grasas omega 3. Cuando frenamos la inflamación no dejando que las prostaglandinas suban, el resultado final, lo que podemos encontrar después de todo el proceso, de que hayan pasado pues el tiempo que sea necesario, va a ser un tejido de peor calidad y aparte un periodo de tiempo de recuperación más largo. ¿Sí? Pensarlo bien, el ser humano, el Homo sapiens, ya no el ser humano, sino el Homo sapiens, nuestra especie, lleva unos 200.000 años sobre la Tierra y han tenido procesos inflamatorios autolimitados, ¿sí? Durante todo este tiempo. ¿Vale? Y hemos llegado hasta aquí. Y muchos de ellos no se morían como se creía a los 20 años. Llegaban a la edad adulta y llegaban a la vejez. Entonces, ahora resulta que el ser humano es dependiente de una medicación que data de los años 60 del siglo pasado. Si realmente no somos dependientes de esta medicación, ¿cómo tenemos que reaccionar cuando nos inflamamos? Vale. Lo primero es mirar que no haya peligro, que la persona, o si somos nosotros, estemos estables y que no se haya roto nada, ¿no? A partir de aquí, en condiciones de seguridad, lo que toca es ir controlando cómo evoluciona. Algunas medidas que os comentaré más adelante y a partir de ahí dejar que todo fluya. Otra idea sería utilizar el antiinflamatorio, porque también se puede usar, para cuando el proceso sea muy largo, permitir que descanse un poquito. Me explico, es posible que el proceso inflamatorio natural se alargue y el descanso o la fatiga acaben causando estragos. En este caso es una ayuda y es un buen motivo para tomarse un antiinflamatorio. Pero si la persona está bien, la propuesta es evítalos en la medida de lo posible. Por supuesto, se puede dar el caso en que la inflamación sea descontrolada o después de una cirugía que se dan por sistema. ¿Por qué? Porque la cirugía muchas veces es una intervención muy agresiva. Imaginaros, por ejemplo, una prótesis de rodilla. Pues lo que hacen es cortar todos los tejidos, luxar la rótula, cortar todos los cartílagos, los meniscos, taladrar el hueso, poner una pieza de plástico y luego cerrarlo todo, coserlo. O sea, esto no es una herida. Esto es un gran ataque al cuerpo con un buen motivo. En estos casos, pues se darán antiinflamatorios y tiene todo el sentido del mundo porque la inflamación que se da es brutal, ¿vale? Y cuando es necesario, pero en casos donde esté controlado y donde, no estés en una urgencia médica, pues es donde comento que, si se puede evitar o si se puede reducir el uso, pues sería lo ideal. Es todo mantenernos en el gris, lo que he dicho antes de empezar a hablar, ¿no? Ni muy nunca tomarlo, ni tomarlo siempre, ¿no? Entonces, ¿qué más
podemos hacer? Lo primero, lo que he dicho, entender tu proceso o el proceso en el que estás. A partir de aquí, relajarnos, dar sustrato, es decir, dar nutrientes como tocaría, y otras cositas que podemos hacer es hidratarnos bien, que nos dé el sol y movernos. ¿Vale? ¿En fase aguda? No, pero a lo mejor al día siguiente sí. Parece fácil, ¿no? Vale, otra cosa difícil, aceptar el problema. Nos hemos hecho daño, posiblemente tardemos meses en recuperar aquello que se ha lesionado en un segundo, pero hay que asumirlo. Muchas veces, y a mí me ha pasado y a todos nos ha pasado, ¿no? Es injusto, es duro, es difícil, pero hemos de intentar que nuestra mente, que nuestro sistema nervioso no amplifique ni cronifique los síntomas. Que la interpretación de lo que nos ha pasado no aumente nuestro estado de alerta. Nos hemos hecho daño y tenemos una lesión aguda. ¿El evento lesivo ha pasado? ¿Sigue habiendo peligro? ¿Estamos seguros? Ya lo he dicho, ¿no? Si es que sí, vamos a entrar en estado de calma para poder relajarnos y favorecer los sistemas de autorregulación, que estos puedan hacer su trabajo. Difícil, ¿verdad? Pero aún hay más. ¿Podemos permitirnos el parar? El componente social y económico. No todo el mundo puede permitirse parar. Es un tema súper complejo, por eso me repito tanto con esta propuesta y le doy tantas vueltas. Creo que es algo que debemos cambiar, pero hay muchísimas realidades y desde aquí es difícil aportar soluciones globales. Y muchas de las cosas que digo pues puede que no se ajusten a la realidad de alguien que me esté escuchando, ¿no? En el fondo, mi única aspiración es hacerte pensar un poquito y que en un momento dado pues te plantees otras opciones, ¿sí? O si arrastras una inflamación durante tiempo a base de antiinflamatorios, pues plantéate buscar, ¿no? Entre este capítulo y el que viene, pues hacerte pensar un poco, ¿no? Y que busques otras opciones. A nivel nervioso, el estado de calma favorece los procesos de regeneración. El estrés agudo nos hace sobrevivir. De hecho, ya os hablaré de ello, pero un pico agudo de estrés segrega aminas vasoactivas, que es un tipo de hormona como la noradrenalina, que lo que van a hacer es ponernos a tope para luchar o huir. Pero otra maravilla que se da justo después de la secreción de estas aminas vasoactivas es la secreción de cortisol. El cortisol, que es el nuevo demonio en Occidente, ¿no? La gente habla de estrés y el cortisol como algo malísimo, pero el cortisol es una maravilla. Es el que viene a apagar los fuegos de la inflamación para que el cuerpo siga funcionando. La noradrenalina, la dopamina nos encienden, aumentan la actividad muscular y la actividad celular. Y es el cortisol el que frena las consecuencias de este proceso. ¿Cuál es el problema? Que después del incendio y de que esto se apague, hay que limpiar y regenerar. Y para eso necesitamos reposo, actividad neuroinmunoendocrina correcta y buenos alimentos. Y esto es lo que muchas veces no pasa. Lo que suele pasar es que vivimos a base de noradrenalina, dopamina, cortisol, en una vorágine de la que no salimos y no damos reposo al cuerpo. Y aquí es cuando pasan los años y nos hacemos daño. Es decir, una vez pasado el peligro, el recogernos, el reposar, es lo que nos lleva a la regeneración y por lo tanto a sanarnos. A nivel general, la tercera cosa que podemos hacer es darle a nuestro cuerpo los sustratos que necesita para podernos recuperar en las mejores condiciones posibles. Es muy interesante mantener adecuados niveles de ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, es decir, pescado, sobre todo azul, marisco, huevos y carne, de la mejor calidad posible. Esto no hace falta esperar a que estés lesionado para hacerlo, sino que el equilibrio omega 3 o omega 6, si comemos bien y comemos este tipo de alimentos, pues ayudará a que nos recuperemos mejor. También de cara a la alimentación, tanto cuando estás enfermo o con un proceso inflamatorio agudo, como en el día a día, es súper interesante pues añadir frutas y verduras y hortalizas de todo tipo y color, lo más variado que puedas para que te hagan todo ese aporte de antioxidantes, de vitaminas y de minerales. Una correcta hidratación, calma y tranquilidad. Nos estamos recuperando y si es posible incluso exponernos al sol. Quiero hacer también un pequeño inciso.
en periodos, y es algo que no sé si lo llegaré a tratar, supongo que sí, si este proyecto da para mucho, pero dejo un inciso, ¿vale? En periodos de no inflamación, porque cuando estamos enfermos no, es muy interesante que expongamos al cuerpo a estímulos horméticos, ¿sí? Esto hará que seamos capaces de resistir más, ¿sí? Los estímulos horméticos son pues el ejercicio, el frío, el calor, el ayuno, ¿sí? Estos tipos de estímulos que someten a un estrés pues limitado en el tiempo al cuerpo, lo que hacen es que luego, a la hora de enfrentarnos a un proceso agudo, estemos mejor, ¿vale? Y nos recuperemos mejor y estemos más fuertes, ¿sí? El simple hecho del ejercicio, ¿no? ¿Vale? Entonces, quito el inciso. Entonces, por otro lado, iniciar el movimiento lo antes posible. Si nos hemos hecho daño en un brazo, por ejemplo, a la que haya pasado el peligro y podamos haber hecho un poquito de reposo, pues nos vamos a caminar. Si nos hemos hecho daño en la pierna, intentaremos, y si es posible, iniciar el apoyo, empezar a caminar, ¿no? Nos hacemos un esguince, pues si no hay un esguince grado 3 que sea quirúrgico, nos van a poner una bendita y solo que podamos empezar a cargar peso, ya podemos empezar a caminar sin miedo, ¿sí? Siempre, no porque te lo diga yo, siempre con el consentimiento del equipo que te esté llevando, ¿vale? Pero si se te permite cargar peso, el movimiento es bueno. Y si no tienes el pie inmovilizado por una fractura, muévelo, ¿sí? El movimiento ayuda en la recuperación, ¿sí? Siempre sin pasarnos y a tolerancia, ¿vale? Si no hay contraindicación, a moverse. Si no puedes apoyar, pues ejercicios con las extremidades superiores, con la pierna buena, ejercicios respiratorios y trabajo de tronco, pero a moverse, ¿vale? Resumiendo y para ir acabando, no se trata de ser extremistas. No se trata de no a los AINES o los corticoides o a lo que sea. Se trata de usar el sentido común. Si la lesión es comedida en una región del cuerpo y el único problema es que nos duele, pues aceptémoslo, nos relajamos, sepamos que es algo transitorio. Si es posible, démonos el lujo individual y social para parar. Y lo que te he dicho, ¿sí? Ya sé que a mucha gente puede que le choque, ¿no? Pero tomarse ese AINE, ese antiinflamatorio e irse a trabajar, pues será una muy buena solución para tu jefe, para ti, para tu empresa, para la productividad, pero estáis hackeando a la naturaleza y a ese proceso y en el corto plazo no pasa nada, ¿vale? Pero en el medio plazo, lo que te explicaba en el capítulo 41, tus albañiles, tus células que te van a regenerar no van a tener el correcto sustrato ni la potencia que deberían tener y van a ir haciendo ñapas en tu estructura, ¿sí? Entonces, no lo vas a pagar hoy, pero en mayor o menor proporción te pasará factura. Por no hablar ya de la filosofía en la que estamos, ¿no? Es decir, no aceptamos muchas cosas que son naturales y que son duras, y una de ellas es el dolor, ¿no? Y a veces por tener ese miedo al dolor y por no aceptar, no te estoy hablando de un problema grave, pero a veces es que tenemos el más mínimo dolor y ya estamos tomándonos algo, ¿sí? Y esto es lo que me rasca un poquito y por eso hablo a este nivel. Y llevo media hora hablando casi. Entonces, si pensamos en salud, es mejor dejar que el cuerpo haga su trabajo, aunque la patronal no esté de acuerdo. ¿Vale? Y para acabar, imaginad un proceso inflamatorio agudo a nivel de la laringe, ¿sí? En la garganta, ¿no? El típico dolor de garganta. El principio debería ser el mismo. No te hinches a tomar AINES y a tomar cosas para que no te duela, porque ahí ese dolor que tienes, esa inflamación, está curando ese tejido, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues evitar temperaturas muy frías o muy calientes que nos irriten, pues evitar tóxicos que inflamen las vías respiratorias, como puede ser el tabaco, o como puede ser grabar un podcast como el que estoy grabando yo, que llevo aquí media hora cascando y ya estoy afónico, y ya está. Y deja pasar unos días y no pasa nada, ¿sí? Date el tiempo necesario, que cures y regeneres bien, ¿vale? Con esto os he dado la mitad de la chapa que os quiero dar. He repetido mucho y en el siguiente episodio vamos a dar unas cuantas vueltas más al tema de los antiinflamatorios, pero en los procesos de dolor crónico. Tenemos que entender y dejar claro que no es lo mismo la inflamación aguda, lo que os he dicho hoy, que lo que vamos a hablar en el próximo capítulo. Por eso también pediros, pues que esperéis un momento a acabar de escuchar el siguiente capítulo antes de tomar conclusiones.
y recordaros que siempre estoy disponible para cualquier consulta, cualquier duda en Instagram, soy @cuadrado83, si quieres seguirme. Allí voy poniendo también los enlaces a los posts y las ideas más claras, más resumidas de estos capítulos. Y puedes también entrar en mi página web donde tenéis el blog con toda la información sobre este capítulo, que la pongo 1 o 2 días después de publicar. Y nada más, como siempre, pediros que si os ha gustado, pues que me podéis valorar con esas 5 estrellas en Spotify o a dar una buena valoración al capítulo en iVoox y en Apple Podcast, que ya estoy allí. Y que es un placer, ya tengo acceso a la gente rica, pues no sé cómo me podéis valorar o si podéis comentar, os lo agradecería mucho también, sí, compartirlo y poquito más. Ha sido un placer y hasta siempre.